Bueno, acá tenemos otro ejercicio sobre este tema de solución de triángulos rectángulos. Entonces, acá tenemos una situación que dice lo siguiente. Desde lo alto de un faro de 80 metros, entonces acá en la imagen podemos ver el faro de 80 metros, se observa hacia el oeste dos barcos que están aquí ubicados, barco uno, barco 2, según ángulos de presión de 60. Bueno, acá este ángulo de 60, aquí en la imagen de pronto hay que hacer una corrección, este ángulo de 60 va hasta acá, de 60 y de 30 grados respectivamente. Entonces, con un ángulo de 60 se ve el barco uno y con un ángulo de 30 se ve el barco 2. Listo. Calcular la distancia que separa a ambos botes. Aquí vemos dos distancias, x1 y x2. La que me están preguntando es x2, que es la distancia que hay entre ambos barcos, el barco uno y el barco 2. Bueno, por congruencia de ángulos, lo primero que voy a hacer acá, o que vamos a hacer es dibujar los ángulos, es decir, este de 30 grados corresponde a esta distancia, voy a anotarlo por acá. Este ángulo es el mismo ángulo que está allá en la parte de arriba, corresponde a 30 grados, 30 grados. Y este de acá es el de 60 grados. Esa línea es el de 60 grados. Listo, entonces acá tenemos dos triángulos rectángulos. Este es el ángulo recto. Tenemos este triángulo de acá y este triángulo más grande. Entonces, vamos a empezar, podemos empezar con cualquiera de los triángulos. Voy a empezar acá con el más pequeño. Entonces, con el más pequeño tenemos que el ángulo de 60 grados, acá tenemos una distancia, este lado sería el cateto opuesto, ya que está enfrente del ángulo, y la distancia que tenemos acá, x1, va a ser el cateto adyacente. La función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente es tangente. Entonces, tangente, vamos a escribir tangente de 60 grados es igual al cateto opuesto, que es 80, sobre el cateto adyacente, que es x1. Entonces, de acá voy a despejar x1, ¿sí? Entonces, x1, como acá está dividiendo, la voy a pasar aquí a multiplicar. X1 pasaría a multiplicar tangente de 60, ¿sí? Y esto sería igual a 80. ¿M? Ahora, eh, de aquí voy a esta x1, entonces aquí está dividiendo, paso a multiplicar. Ahora, como aquí este tangente 60 está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. ¿Por qué? Porque necesito despejar x1. Despejar es dejarla sola a un lado del igual, en este caso al lado izquierdo. Entonces, para dejarla sola tengo que quitar este tangente de 60. Para quitarlo lo paso a este lado de la igualdad. Pasa a hacer la operación contraria que estaba haciendo aquí. Aquí como está multiplicando, aquí pasaría a dividir. Entonces, quiere decir que x1 va a ser igual a 80 sobre tangente de 60. Es decir, la tangente pasa a dividir el 80. Aquí podemos calcular la distancia de x1, ¿sí? Entonces, con ayuda de una calculadora vamos a dividir 80 entre tangente de 60. 80 sobre tangente de 60. O sea, 80 sobre tangente de 60. Eso nos daría 46,188. 46,188. 188. 188. Listo. En este caso, pues serían metros. El ejercicio no me está pidiendo x1, me está pidiendo es x2, ¿sí? Pero este dato de x1 lo voy a necesitar más adelante, por eso ya lo hallé.
Ahora vamos con el triángulo más grande, este que está acá. Entonces tenemos lo mismo, el cateto opuesto sería este, el cateto adyacente sería todo este lado de acá, es decir, la suma entre x1 más x2 sería toda esta distancia, ya que x1 es hasta el primer barco y x2 es la que hay entre ambos barcos. Entonces la distancia completa sería x1 más x2. La función trigonométrica nuevamente, que relaciona el cateto opuesto, es decir, el dato que tengo con el dato que tengo que averiguar, que es el cateto adyacente, es tangente, ya que tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, tangente, en este caso ya es de 30 grados, va a ser igual al cateto opuesto, que es 80, sobre el cateto adyacente, que como explicaba, es la suma entre x1 y x2. Listo. Y acá entonces, como tengo que despejar x2, porque el ejercicio me está preguntando esta distancia, que es la que hay entre los dos barcos, entonces hacemos lo siguiente. Acá x1 más x2 están dividiendo, entonces la voy a pasar para este lado de la igualdad. Al pasarlos, hacen la operación contraria, es decir, que aquí están dividiendo, pasarían a multiplicar este tangente de 30. Entonces, x1 lo escribo entre paréntesis porque son ambos los que van a multiplicar a la tangente de 30. Entonces, por tangente de 30 es igual a 80. Quedaría únicamente 80, ya que lo que estoy aquí dividiendo pasó aquí a multiplicar. Ahora, como voy a dejar solas las letras, o x2, entonces esta tangente que está aquí multiplicando, la tengo que quitar de ahí para que me queden solo las letras, o ir buscando a qué equivale x2. Entonces, tangente de 30 que está aquí multiplicando, lo pasaría a este lado de la igualdad, hacer la operación contraria, es decir, a dividir. Cuando pasa, cambia de lado de la igualdad, pasa a ser la operación contraria. En ese orden de ideas me quedaría x1 más x2 igual a 80 sobre tangente de 30. Listo. Sí, ahí lo que hicimos fue que esta tangente de 30 pasó a dividir y aquí me queda únicamente x1 más x2. Como yo necesito saber es x2, o sea, despejar x2, entonces tengo que quitar esta x1 de acá. Entonces la voy a pasar a este lado de la igualdad. Como acá está sumando, va a pasar aquí a restar. O sea que esto me quedaría x2 es igual a 80 sobre tangente de 30 menos x1. ¿Sí? x1, entonces como decía, pasa aquí a restar y aquí ya tendría despejado x2. Entonces x2 va a ser lo que corresponde a esta división menos x1. Entonces, x2 va a ser igual entonces a, vamos a hacer esta operación 80 dividido entre tangente de 30. 80, entonces 80 dividido entre tangente de 30. Listo. Eso me da 138,564. 138,564. 564 daría este el resultado de esta operación de acá, de esta, menos x1. Entonces, como x1 yo lo hallé aquí, ¿cierto? Y me dio 46,188. Entonces, menos 46,188. O sea que x2 me va a dar. Entonces, x2 será el resultado de hacer la resta entre este término y este. Entonces, vamos a hacerlo en la calculadora. 46, 138,564 menos 46,188. Creo que es así. 138,564 menos 46,188
me daría 92,376. 92,376. 92,376. Entonces, la distancia está dada en metros, entonces esto daría metros. Listo. Entonces, de esta manera, eh, tendríamos ya la distancia entre los 2 barcos, 92,376, y estaba corroborando. Entonces, la distancia entre los 2 barcos es de 92,376 metros. De esta forma, entonces, ya quedaría, solucionado este ejercicio.